Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre los modelos de fuentes cargadoras inteligentes de Taramps, los modelos Smart Charger. En este video vamos a hablar sobre los modelos de 70 amperios, 100 amperios y 120 amperios. Estas son fuentes cargadoras muy inteligentes que hacen la carga de las baterías. Puedo usar para mi caja Bob, puedo usar directamente en un amplificador, puedo usar para cargar varias baterías sin problemas, sea ellas cualquier que quiera las baterías, desde que su carga sea hasta 14,6 voltios. Aquí también tenemos un sistema inteligente y dinámico donde voy a tener 30% a más de corriente por algunos minutos, por 2 minutos, para tener una dinámica en su uso directamente en un amplificador. ¿Cómo? Aquí en el modelo de 70 amperios tenemos dinámicos 90 amperios. En el modelo de 100 amperios tengo 130 amperios dinámicos y en el modelo 120 amperios tengo 160 amperios dinámicos. Muy importante para tener una alimentación precisa y con mucha corriente. Mucho importante, todos estos modelos son bivoltios en la red eléctrica, entonces van a funcionar perfectamente en la red de 127 voltios o 220 voltios. Y también son fuentes cargadoras que tienen chasis en aluminio muy resistente y que hace la disipación de calor. Vamos a ver algunos detalles. Bien amigos, aquí tenemos los 3 modelos de las fuentes cargadoras inteligentes de Taramps, los modelos Smart Charger 7090A, Smart Charger 130A y Smart Charger 160A. Aquí tenemos entonces fuentes cargadoras que tienen 70 amperios, 100 amperios y 120 amperios contiguos, pero que tiene una dinámica de llegar a 90 amperios en la fuente de 70 amperios, de llegar a 130 amperios en la fuente de 100 amperios y en la fuente de 120 amperios podemos llegar a 160 amperios. Aquí, para uso dinámico así, tenemos 2 minutos donde podemos explorar el máximo cada una de ellas. Otro punto muy importante de ellas, todas estas fuentes cargadoras tienen su alimentación bivoltio, así pueden ser ligadas a la red eléctrica, tanto 127 voltios o también en 220 voltios, sin problemas, es automático. Otro punto muy importante de ellas, tiene aquí su display donde tenemos la indicación de corriente y de tensión. Muy importante para saber cómo está el proceso de cargar las baterías o de alimentar mi sistema. Otro punto también muy importante, yo puedo seleccionar la tensión cuando estoy en sistema de full power, donde estoy en el sistema dinámico, donde puedo ajustar la tensión en las 3 versiones. Puedo ajustar la tensión en 12,6 voltios, 13,8 voltios y también en 14,4 voltios. O también volver a los sistema inteligente de se cargar las baterías. Aquí tenemos la indicación de protección y también si está a cargar también aquí en lo LED Smart Mode, donde se está a parpadear, tengo aquí la indicación de cargar baterías y si está encendido por completo, está a decir que las pilas ya están cargadas o también que están en ecualización. ¿Ok? Un punto muy importante es en la salida de tensión. Todas ellas tienen protección contra el cortocircuito y también tiene protección
Si voy a conectar en una pila danada, entonces yo tengo una pila, una batería que está muy abajo de su carga, está con 10 voltios, voy a tener aquí la indicación de protección. ¿Por qué? Porque la pila no está buena, no se puede cargar. ¿Ok? Una pregunta que mucha gente hace es, ¿solamente se carga pilas ácido chumbo? No. Aquí se puede cargar cualquier tipo de batería, cualquier tipo, litio, ácido, AGM, cualquier tipo de pila, desde que, un punto muy importante, de que la tensión máxima para la carga sea de 14,6 voltios. Muy importante, como son cargadores inteligentes, ellos van a fornecer, enviar a las pilas solamente la corriente necesaria para así hacer una carga segura sin calentar la batería. Esto es un punto muy importante. ¿Ok? Vamos a ver algunos detalles de estos equipos. Aquí podemos ver en detalles los panel, aquí su Smart Mode y aquí su Full Mode, su Full Power Mode, donde tenemos aquí la indicación de corriente y tensión y corriente. ¿Ok? Un punto muy importante que podemos ver aquí son los Smart Coolers. Todas las fuentes tienen Smart Cooler. Este Smart Cooler es programado solamente para encender cuando es necesario. Así, en su funcionamiento normal, es extremadamente silenciosa. ¿Ok? Y aquí también tenemos su Smart Key, donde podemos encender y apagar y también cambiar la tensión directamente por este único botón. ¿Ok? Bien amigos, como vimos en el vídeo, aquí tenemos fuentes cargadoras inteligentes que pueden ser usadas en cualquier tipo de sonido. Así puedo usar en mi Open Show, en mi sistema de bajos muy fuertes, también en mi sistema de cualidad y también en una caja Bob en mi casa para alimentar los amplificadores. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!